Subprefecto Juan Pardo, jefe de la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones de Chile. Señor, si pudiera contarme algunos detalles de estos procedimientos que realizaron. Efectivamente, en virtud de una investigación que nosotros manteníamos con la Fiscalía Centro Norte, se estaban realizando diversas diligencias en relación a establecer los delitos que cometía una célula que nosotros teníamos establecida como perteneciente a la organización criminal Tren de Aragua. Es así que empezamos a notar la semana pasada un comportamiento anormal con respecto al tránsito de los vehículos que utilizaban esta organización criminal, pudiendo establecer que uno de los vehículos había salido hacia el sector por la ruta 68, hacia Viña del Mar, pero no obstante, por cámaras logramos establecer que posteriormente se devuelve a los pocos minutos en dirección a Santiago. Acción sumamente sospechosa y conforme a la experiencia que manteníamos nosotros de otros casos investigados por la Policía de Investigaciones, presumíamos que habían cometido algún ilícito. Es así que realizamos en la cercanía de la Ruta 68 un rastreo por diversas arterias que cruzan esa vía, logrando ubicar a un cuerpo, ¿no es cierto?, que estaba que había sido arrojado al costado de la vía. Por tal motivo, se dio cuenta el Ministerio Público, quien instruyó que la Brigada de Homicidio de nuestra institución realizara el trabajo del sitio de suceso y se realizara un trabajo coordinado entre la Brigada Investigadora del Crimen Organizado y la Brigada de Homicidio. Es así que nosotros seguimos realizando diligencia investigativa para obtener la identidad de estos sujetos que habían participado en este homicidio, realizando diversas investigaciones y utilizando diversas medidas intrusivas. En base a eso logramos detectar que nuevamente este vehículo había mantenido un movimiento anormal, pero esta vez direccionándose hacia el sector de Alhué, donde también realizan ese movimiento y inmediatamente se devuelven hacia Santiago. Por tal motivo, al realizar el rastreo, ubicamos un segundo cuerpo, ¿cierto?, que estaba envuelto, que fue periciado por la Brigada de Homicidio y el Laboratorio de Criminalística Central. En virtud de ese trabajo de coordinación y ya habiendo avanzado en la investigación, logramos identificar rápidamente a los autores de este hecho, logrando la detención el día sábado de dos de estos sujetos participantes en los dos homicidios y de un tercer sujeto el día de ayer, el cual se encontraba prófugo y se encontraba transitando por el centro de Santiago, quien es uno de los principales jerarcas del sector del centro de Santiago del Tren de Aragua. Por tal motivo se procedió a la detención de este sujeto por el delito de homicidio. Este trabajo fue plenamente coordinado en conjunto entre la Brigada de Homicidio, la Brigada del Crimen Organizado y el Ministerio Público. Efectivamente, dos de los sujetos se encontraban de manera irregular y un tercero tenía un RUT provisorio a la espera de que se otorgara una residencia. Estas personas provienen de Venezuela, ¿no es cierto?, y habían sido incorporados a la organización hace pocos meses, reemplazando a otros sujetos por el andamiaje de esta organización, se habían retirado del país y habían llegado hace poco tiempo y habían tomado posesión de estos cargos, sobre todo en el sector centro de Santiago. Bueno, efectivamente, se tiene conocimiento de que habría habido una deuda de dinero, por lo cual estos sujetos, y conforme a la estructura organizacional de esta banda criminal, organización criminal, proceden a quitarle la vida a los sujetos por esa deuda de dinero. Eso está en proceso de investigación con el fin de establecer bien lo relacionado con la actuación de estas personas dentro de la orgánica criminal, y también estamos trabajando en la criminodinámica junto a la Brigada de Homicidios con el fin de establecer cuáles fueron las rutas y dónde fueron la muerte del primer sujeto que se encontró, ¿no es cierto? Aunque en la segunda muerte establecimos que se había dado muerte en un domicilio que fue allanado el día sábado por esta policía. Efectivamente, ellos mantenían imágenes y las noticias del monitoreo, ¿no es cierto?, de la ubicación de estos cuerpos y las diligencias que se encontraba haciendo la policía. Por tal motivo, esto es un trabajo sumamente complejo que nosotros tomamos como Policía de Investigaciones, mantenemos monitoreadas algunas células con el fin de anticiparnos a los delitos, ¿no es cierto?, y si estos se cometen, tener identificadas a las personas que no los cometen. Es un trabajo constante, nosotros tomamos como un delito complejo y además siempre estamos compartiendo información con diversas policías de Latinoamérica
América para ver el tránsito de estos sujetos que llegan al país con el fin de cometer delitos. ¿Se tiene información sobre más integrantes de esta célula? Existe un proceso todavía investigativo que se está realizando, ¿no es cierto?, con el fin de establecer otros participantes en esta orgánica. Entendemos también que estos participantes, ¿no es cierto?, van siendo renovados constantemente por la organización, por eso se coloca un poco más complejo, ¿no es cierto?, el proceso investigativo. No obstante, nosotros estamos utilizando una metodología en donde podemos anticiparnos y ubicar a estas personas que se integran en esta organización criminal. ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, policía! ¡Ven para acá! ¡Ven! Segundo piso a la derecha. Fiscal Pablo Sabaj 10, Fiscalía Ecocentro Norte. Sí, durante la semana pasada, los días jueves y sábado, se encontraron dos cuerpos, uno en el sector de María Pinto y otro en el sector de la quebrada de Alhué, hacia Melipilla. Producto de una investigación que realizó la Fiscalía Centro Norte junto a la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, se logró identificar un grupo de personas que había realizado estos hechos y había dado muerte a estas personas. Producto de ello se hicieron 3 detenciones, lográndose que la formalización de los imputados por los delitos de homicidio y homicidio calificado, además de otros delitos menores como receptación de vehículos, microtráfico y otros. Producto de ello quedaron 3 personas en prisión preventiva, todos de nacionalidad venezolana. Respecto al caso María Pinto, tenemos menos información. Sabemos que lo ejecutaron mediante disparos y luego lo amortajaron y lo lanzaron donde fue encontrado en el sector, como dije, de María Pinto. Respecto al segundo caso, hay más información. Se logró determinar que fue torturado en una vivienda ubicada en Sargento Aldea con esquina Lord Cochrane. Ahí la víctima fue llevada, fue torturado y luego fue estrangulado, falleciendo producto de esa acción, para luego ir a lanzarlo, como dije, a la quebrada de Alhué. Bueno, la Policía de Investigaciones ocupó algunos medios tecnológicos que permitieron el seguimiento de estas personas y luego fueron captados por distintas cámaras de distintas autopistas y por algunas otras cámaras de control de tránsito que lograron identificar
que se lograra la identificación de estas personas. Bueno, como es usual en algunas de estas bandas, ellos graban sus torturas, muertes, y en su celular está justamente las acciones previas, golpes, patadas, cortes, que le provocaron a la víctima que apareció en la quebrada de Alhué, y posteriormente tomaron una especie de cuerda y lo ejecutaron mediante tracción, estrangulándolo. La resolución del magistrado Urrutia fue bastante contundente. Dio por acreditada el hecho y la participación, y por cierto la necesidad de cautela, argumentando además el magistrado en su resolución que estas eran penas que deberían llegar al presidio perpetuo calificado, advirtiéndole incluso a los imputados que es probable que terminaran el resto de sus vidas presos.